Buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Aquí estamos en este jueves 24 del mes de noviembre, dándole una vez más las gracias a todos los que nos apoyaron en la posición que recientemente con la que fuimos honrados en la Junta Central Electoral. Al mismo tiempo también agradecer a muchos de ustedes, amigos televidentes de Reporte Saladín, cuando nos han solicitado que mantengamos este programa, como siempre, con las orientaciones con que hemos venido siempre informando y orientando a todos los sectores de nuestro país en relación con importantes temas nacionales e internacionales. Y dentro de esa óptica continuaremos en este servicio público porque creemos que quienes como yo hemos acumulado una experiencia a lo largo de una extensa carrera pública, tenemos un deber y un compromiso con el pueblo dominicano de transmitir esas experiencias, de que si identificamos problemas, tenemos también que identificar soluciones y alternativas para nuestro país porque existen, y sobre todo porque el potencial que tiene la República Dominicana todavía es un potencial para nuestro país tener 5 veces el nivel de ingreso per cápita que tiene actualmente la República Dominicana. Y ese potencial está ahí. En esta coyuntura actual, independientemente de las pérdidas de propiedades y aún de vidas que hemos tenido debido a las inundaciones, al mismo tiempo esas presas del país tienen agua para el año 2017 y en el momento en que vuelva el sol, como decían los alemanes cuando yo era estudiante en Alemania, immer wieder wird die Sonne auf, y de nuevo volverá a salir el sol, tendremos agua suficiente para producir todos los alimentos que necesita nuestro país y aún para exportar también, porque el potencial que tiene la República Dominicana es extraordinario. Y por eso nos mantendremos en este programa siempre hablando del potencial de nuestro país y de cómo desarrollarlo. Independientemente de esta breve introducción, quisiera en esta coyuntura, porque todos ustedes, al igual que todos los países casi de América Latina y el Caribe, hoy tienen como un tema muy candente la situación en Estados Unidos con el tema relacionado con las supuestas o eventuales deportaciones. Independientemente del tema que estuvo hoy en la prensa del día, de que Estados Unidos reanudará las deportaciones de haitianos, considerando que después del huracán Matthew, esos haitianos deben ser deportados al vecino país, la realidad es que Centroamérica y México nos acaban de dar una lección a todos los países de América Latina. Y es importante destacarlo porque cuando uno ve que los países miembros del Triángulo del Norte, como son Guatemala, El Salvador y Honduras, se reúnen con la canciller de México, Claudia Ruiz Massieu, para definir y tratar una estrategia en relación a lo que podría ser la deportación de nacionales de esos países hacia México, Guatemala, Honduras y El Salvador, los países del Triángulo del Norte, uno se da cuenta de que en América Latina hay capacidad de respuesta también a situaciones internacionales de emergencia. Y por eso en este caso en que se reúnen con México, esos 3 países del Triángulo del Norte, y ellos determinan toda la asistencia que le van a dar a sus nacionales en Estados Unidos, muy especialmente aumentando el número de consulados, creando una línea de emergencia como lo acaba de hacer el gobierno de México. Independientemente de esos, habilitar consulados móviles para seguir documentando a su población y que puedan regularizarse como ya sea como residentes o aún como naturalizados también. La realidad es que esta acción que tomaron el lunes de esta semana los cancilleres de Guatemala, El Salvador y Honduras con la canciller de México es un ejemplo de respuesta a la supuesta amenaza de que unos 3 millones
de ciudadanos de América Latina serían deportados, supuestamente asumiendo, como lo han dicho algunos sectores, que esos 3 millones es porque tienen récord criminales en los Estados Unidos. La realidad es que hay 6 millones de latinoamericanos de esos 3 países del Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador. México solo tiene 34 millones de mexicanos en los Estados Unidos de América. Y para que ustedes tengan una idea de lo que representan esos 34 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, estos remiten 26 mil millones de dólares anuales en remesas a México, señores. Entonces es un tema de importancia capital para la región enfrentar con medidas como las que han adoptado los países del Triángulo del Norte y México la supuesta amenaza de deportación de 3 millones porque supuestamente tendrían récord criminales. Me alegró mucho escuchar en el día de hoy también que se mencionó ayer en un discurso pronunciado en nuestro país que los dominicanos tenemos 8 millones de dominicanos viviendo en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y la moraleja es que también nosotros deberíamos de estar, al igual que lo hicieron los países del Triángulo del Norte y México, tomando medidas para examinar esa situación, porque los dominicanos, independientemente del origen de las remesas que envían un total de alrededor de 3.900 millones de dólares, libres de polvo y paja. Y una de las amenazas que ha surgido en el debate electoral que se dio en Estados Unidos era ponerle, señores, un impuesto a esas remesas. Yo creo que el trabajo ya realizado por esos inmigrantes en Estados Unidos, pagando todos y cada uno de sus impuestos, porque allá a nivel de quienes como consumidores todos los días y usuarios de servicios públicos o aún comprando en cadena de supermercados, todo el mundo paga impuestos sobre las ventas. La realidad es que esta acción de México y Centroamérica debería ser imitada por muchos de los países de América Latina porque tiene una importancia prioritaria proteger y defender a la diáspora de nuestros respectivos países. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario Cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. ¿Listo, Elmo? ¿Listo, Raya? Misión de hoy. No dejes nacer al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, garrafones, vasos, y cubre bien los tanques de agua. Bien, no dejar acumular el agua. Lección 2. No dejes que se acumule la basura y mantén el basurero tapado. ¡Misión cumplida! Recuerda, si el mosquito no te pica, ¡adiós, Zika! Este es el show de Ela.
Mis hijos son lo más importante, por eso les doy la mejor alimentación. ¿Y cuál es esa? La misma con la que yo crecí, mi rica de siempre, que ahora me trae Milk Kids, el producto lácteo más completo que ofrece una alimentación alfa vital a niños en crecimiento y que promueve el desarrollo intelectual en la época en que más cuenta. Y se disuelve fácilmente. Cuando tú seas grande, como quien quieres ser. ¡Mamá, mami! Rica Milk Kids, para llegar más lejos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Quisiéramos ahora, dentro de todo este clima internacional que se ha creado alrededor también de otro tema que es muy sensitivo para América Latina y el Caribe, porque se trata del debate que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos y alrededor del mundo en torno a los tratados de libre comercio, tratados, acuerdos y convenciones, acuerdos bilaterales de comercio, y muy especialmente porque en la reunión que acaba de darse en Perú de la APEC, que es la Asociación de Países precisamente del Pacífico, donde Perú y Chile tienen un rol muy importante junto a los países del Asia. La realidad es que prácticamente en los titulares de la prensa mundial, después de la visita y la participación que ha tenido el premier de la República Popular de China en esa reunión en Perú, es de que ese titular que ha dado la vuelta al mundo, de que por qué el anuncio de Estados Unidos de que se retirará del TPP es una gran noticia para China. Señores, es que hay una realidad. Cuando las discusiones a las que dio origen lo que es el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, más conocido como TPP, y aquí en República Dominicana, algunos de ustedes recordarán que yo había mencionado ya tiempos atrás que el presidente de la República llegó a escribirle una comunicación al presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, advirtiéndole que si se le extendían a uno de los países del Asia los privilegios que tenían los países del DERCAFTA, especialmente en el caso de Vietnam, lesionaría parte de esos privilegios que se le habían otorgado a los países de Centroamérica y a la República Dominicana bajo el DERCAFTA. Entonces, en ese contexto, el grupo de 12 países del Asia que durante más de 10 años estuvieron negociando con Estados Unidos de América la creación de ese Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP, ahora se preguntan, debido al hecho de que ese acuerdo comercial fue firmado por los 12 países miembros, encabezado por supuesto por el liderato de Estados Unidos, en el mes de febrero del presente año. Ahora bien, ese acuerdo no estaba ratificado aún por ninguno de los países que participaron en las negociaciones y que lo habían firmado. Y es en esta atmósfera donde ha afectado ya definitivamente el clima internacional en relación, no ya solamente por el lado de inversiones y exportaciones, sino también en la confianza que tienen o que puede tener un país en que una vez que se ve envuelto en un proceso de negociación de un acuerdo comercial tan largamente discutido por más de 10 años, que de repente uno de los países líderes del mismo diga que se sale de ese acuerdo y que no va a participar en ese acuerdo. Hay que saber que los 12 países miembros de APEC que negociaron ese acuerdo durante más de 10 años representan el 40% de la economía mundial, amigos televidentes. Y en consecuencia, ahora esto ha traído una cascada también de acuerdos, algunos de carácter bilateral y otros, como es el caso del acuerdo de libre comercio entre los países de la Unión Europea y Estados Unidos de América, donde prácticamente también han entrado en una especie de tierra de nadie
donde prácticamente, independientemente de las críticas que han surgido, ya sea que esos acuerdos sean benéficos o no para los países, definitivamente están todos entrando en un limbo. Y por eso es bueno destacar que en el caso de República Dominicana y Centroamérica, así como los países de Centroamérica, 3 de ellos, como lo decía anteriormente, el Triángulo del Norte, tuvieron la vocación y la voluntad política para reunirse con la canciller de México a hablar del tema de las deportaciones, nosotros estimamos, y es una recomendación que hacemos ahora a los países miembros del DERECAFTA y por supuesto a nuestro país, de comenzar un diálogo con respecto a estos temas también. Comenzar ese diálogo. Porque cuando los Estados Unidos planteaban precisamente las conveniencias de firmar ese Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana, ellos hablaban de la importancia que tenía para ellos un comercio de 30,000 millones de dólares, señores, independientemente de la participación que hemos tenido cada uno de los países de Centroamérica y República Dominicana en lo que es ahora la vigencia del DERECAFTA. En consecuencia, hay que también ya tener una agenda de corto plazo para iniciar ese diálogo y conversaciones entre los países del DERECAFTA, donde ya aquí se había nombrado una comisión que debía rendir un informe en 90 días al superior gobierno con recomendaciones para ver cómo se iban a plantear a Estados Unidos de América algunas reformas y modificaciones al DERECAFTA, muy especialmente teniendo en mente que en el 2020 termina la protección que tenían productos muy importantes de nuestro agro, como es el caso del arroz, y donde prácticamente en el 2020 el arroz de Estados Unidos de América entraría libre de impuestos arancelarios a la República Dominicana. Entonces yo creo que es hora ya también de por ese lado comencemos también un proceso de diálogos a tiempo con los países de Centroamérica para prepararnos para la atmósfera que vendrá a partir del 20 de enero del año 2017, cuando se produzca el cambio y la juramentación del nuevo mandatario de los Estados Unidos de América. Hacemos otra breve pausa y retornamos en unos instantes. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario Cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Y en ese sentido quisiéramos hoy saludar y felicitar a la Asociación Dominicana de Exportadores, ADOEXPO, por la premiación anual que hizo a un grupo de empresas que se han destacado también dentro del sector exportador. Y en ese sentido, pues, ustedes recordarán, y por eso quiero reafirmarlo en el día de hoy, que en programas recientes, cuando yo mencionaba, cada vez que oía que habían temas vinculados con el asunto de la disponibilidad de divisas para el sector importador, que tenemos que cambiar el enfoque. Y como quien les habla durante muchos años, fue funcionario del Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, hoy CIRD, y conocí a fondo todo ese sector, y sobre todo que fui jefe de la División de Promoción Internacional
de esa institución, abrí mercados para muchos productos dominicanos en el exterior y conozco el potencial que tiene la República Dominicana y por eso lancé esta campaña de decirle al sector público y al sector privado de nuestro país que la República Dominicana tiene un potencial para exportar 20.000 millones de dólares anuales. Soy un convencido y lo digo por la experiencia que tuve, porque desde mi posición de agregado comercial en la República Federal de Alemania y posteriormente a lo largo de mi carrera como embajador ante la Casa Blanca en Estados Unidos, conozco el mercado norteamericano y sé que tanto para Estados Unidos como para Europa y los países del Caribe y aún Sudamérica y el Asia, tenemos la capacidad de exportar 20.000 millones de dólares anuales. Lo he dicho y lo he repetido y por eso seguiré repitiendo como un eslogan que tenemos ese potencial. Recientemente acabamos de leer también que una de esas ONGs que están naciendo ahora, mesas de observación, en este caso relacionada con los intercambios comerciales con Haití, ahí se hablaba de la asimetría que hay entre las exportaciones, el volumen y el monto de las exportaciones de República Dominicana hacia Haití y el volumen también de exportaciones de Haití hacia República Dominicana. Y en cierta forma, insistían mucho en la diferencia que había en el déficit comercial que tiene Haití con la República Dominicana, lo cual no debe verse de una manera aislada, porque muchos países en el mundo tienen una balanza comercial favorable para su país y déficit con otros países. Por ejemplo, pongo el caso de Venezuela. Venezuela nos suple petróleo a nosotros. Pues no hay ninguna posibilidad prácticamente de equilibrar esa balanza comercial con Venezuela, porque aun cuando hubiésemos tenido la capacidad, y penosamente no la tuvimos, no pudimos desarrollar el know-how para producir las cosechas de caraotas, de habichuelas negras, para abastecer la demanda extraordinaria de habichuelas negras que tiene Venezuela. La realidad es que hay países con los que uno, debido precisamente a que están vinculados al petróleo y sus derivados, es casi imposible tener una balanza comercial equilibrada. Pero para eso hay otros instrumentos también de comercio que pueden utilizarse para mejorar esos intercambios. Sí quiero señalar que en el caso de República Dominicana hay sectores potenciales todavía, como es el caso que se está haciendo, el esfuerzo que está haciéndose ahora precisamente de desarrollar nuevas plantaciones de cacao, porque ha quedado demostrado que República Dominicana tiene un sector de empresarios vinculados al cacao que tienen la capacidad de convertir al país prácticamente compitiendo con países africanos en esa materia en lo que es cacao orgánico. Y que cuando muchas veces he invitado la atención de nuestro público señalando que de las 18.000 toneladas que se transan en el mercado mundial de cacao orgánico, República Dominicana exportaba unas 12.000 toneladas, es porque nuestro país tiene la capacidad de seguir creciendo en ese sector. Y no hay que mencionar el caso del café, plantaciones que fueron, es cierto, afectadas por la roya, pero se están introduciendo también variedades que van a potencializar también a ese sector. Costa Rica, que en un momento dado, la DOL cuando se estableció aquí y desarrolló esa plantación de piñas ahí en el Valle de Zambrana, en Cotuí, aunque luego se retiró, hoy la República Dominicana, gracias al know-how que asimiló, está exportando unos 90 millones de dólares de piñas, pero ahí tenemos un potencial. Costa Rica está exportando 400 millones de dólares de piñas, señores, y esa es una fruta donde la República Dominicana tiene todos los microclimas para poder crecer también y exportar mayores volúmenes de exportación. En ese sentido, independientemente que se ha creado una mesa de exportaciones también para monitorear lo que son las exportaciones, sugerimos, al igual que lo hemos hecho en ocasiones anteriores, que definitivamente hay que sentarse
empresa por empresa, para conocer la programación que tienen, ver las limitaciones que tienen y definitivamente esa meta de 20.000 millones de dólares de exportaciones tiene que hacerse una realidad de aquí al 2022. Bien, amigos de Reportes Aladín, hasta el próximo jueves, que Dios los bendiga a todos y aquí seguiremos siempre orientando al pueblo dominicano, a los sectores público y privado de nuestro país para aprovechar todas las oportunidades y nichos como lo han hecho tantos dominicanos dentro y fuera del país. Ahí está en los Estados Unidos de América la familia Peña, que tiene 34 supermercados en Estados Unidos, la cadena Compare Foods Inc., y que además ha vendido su franquicia a otras personas y tiene prácticamente una cadena de 74 supermercados en la costa este de los Estados Unidos de América. Esa familia es un ejemplo como emprendedores y como hombres de negocios de nuestro país. Buenas noches y hasta el próximo jueves.